Ya está. Oye, chécame de cuando ya se pasó. Sí.
bien, hermanos, en esta tarde que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio a nuestro culto de esta tarde, adoración y aprendizaje de la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a tener una enseñanza en esta tarde que espero sea bendición para nuestras vidas y que termine siendo para la gloria de Dios. Antes que nada, vamos a pedir que la gracia de Dios nos conceda el milagro de recibirle entre nosotros. Pongámonos de pie y con respeto y reverencia presentémonos delante de Dios. Oremos. Adorable y buen Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos, Señor bendito, en el glorioso y dulce nombre del Señor Jesús, te agradecemos infinitamente que quisiste ser nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, el privilegio y la bendición de que hayas pensado en nosotros. Que hayas pensado que somos capaces de vivir para gloria de tu nombre. Y que somos capaces de honrarte a través de nuestra vida. Gracias por ese privilegio que nos concedes. Y ahora te rogamos que nos hagas el milagro de venir a estar con nosotros en esta tarde. Todo lo que hagamos, todo lo que hemos hecho, todo lo que nos hayamos preparado, no tiene sentido, Señor, si tú no estás con nosotros. No tiene ninguna razón de ser si tú no nos honras con tu presencia. Por eso te suplicamos que por favor hagas un milagro esta tarde y te humilles grandemente a venir a estar en medio de nosotros en esta tarde, de honrarte, glorificarte y de gozarte juntamente con nosotros y a través de nosotros. Padre, te rogamos que te acerques al hogar de cada uno de tus hijos, que en esta tarde están esperando este momento para darte la honra y la gloria y para aprender más de ti, Señor, y de esa manera llegar a ser dignos de estar en tu presencia. En el nombre de Jesucristo, por favor, recibe la honra y la gloria porque eres el único digno de toda alabanza. Amén. Sentémonos, por favor. No sé si necesitas. Pues, sí, está. ¿Ya quedó ahí? Bájalo. Muy bien, otro lado. Muy bien, vamos a comenzar nuestro culto de adoración, alabanza a nuestro Dios. Y vamos a cantar, vamos a empezar cantando el coro número 10, Venimos ante ti, Señor. Coro número 10 en su libro de coros. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor. Amén. Bueno, ahora cantemos el himno en su libro de himnos. Para los que no están en nuestra iglesia, nosotros usamos el himnario de Gloria y Triunfo. Y vamos a cantar el himno número 20, Cuando allá se pase lista.
himno número 20 en su libro de himnos de gloria y triunfo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y el estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca en nuestra obra su estrella, y que sea pasada lista y el estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Es hermoso este himno, pero tenemos que tener mucho cuidado de cumplir con los requisitos que Dios demanda para que podamos hacerlo efectivo. Es muy bonito pensar y decir, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero es importante que entendamos y cumplamos con los mandamientos y los requisitos establecidos por Dios para que podamos alcanzar esa gloria que Cristo dijo que existía para nosotros. Y vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar un canto más antes de la enseñanza de esta tarde. Cantemos el himno 52, Cristo la roca. Himno número 52. En las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los
vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde y voy a pedirles de favor que abran conmigo su Biblia, por favor, en primera a Timoteo capítulo 6, y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 13, 14 y 15. Muy bien, si lo tenemos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos, suplicándote que tu Santo Espíritu haga la obra que solamente Él puede hacer. Úsanos, Señor, úsanos como usas tu santa palabra para hacer bendición a tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a los últimos tiempos, hermanos, las últimas, voy a decir, 2 semanas, hemos tomado un tiempo para hablar acerca de el Evangelio y el poder que este Evangelio tiene en el reino de Dios. Y vamos a hablar precisamente de esto en esta tarde. El Evangelio, dice el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le mando? Que guardes el mandamiento. ¿Cómo? Sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver. En el versículo 15 nos habla acerca del reino y del rey. Dice que a su debido tiempo, Dios mostrará el reino de Dios y el reino de Jesucristo. Y mi hermano, hablamos de que si un rey de verdad va a ser rey, la primera cosa que necesita es tener un reino. No existe un rey sin un reino. O sea, tiene que haber un reino para que haya un rey que reine en ese reino. Y el reino, dice el apóstol Pablo, dice que a ese reino se llega a través de la obediencia al mandamiento. Vamos a ver si lo entendemos. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición del Rey de Reyes. ¿Sí? Hablamos de no sé si la palabra sea correcta. Ayúdenme, por favor. La palabra indispensabilidad. No, nunca la había escuchado, yo la acabo de inventar. Lo indispensable que es la obediencia al mandamiento para poder llegar a la presencia del Rey, del soberano
Rey de reyes y Señor de señores. Véalo otra vez. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué te mando? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, viene un rey que es el todopoderoso, el todo soberano, y viene para establecer un reino en la tierra. Y las personas que quieran estar en ese reino tienen que, versículo 13, guardar el mandamiento, versículo 14, sin mácula ni reprensión. Mi conclusión, vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Mi conclusión es que todo rey necesita un reino para reinar. Y todo reino tiene leyes. Y esas leyes se muestran a través de los mandamientos. Por eso Pablo dice, si tú quieres ser parte del reino del todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, entonces te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Ahora, si todo rey necesita un reino, bueno, ya sabemos lo que Cristo dijo. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ese es el reino. Ahora, cuando Cristo empezó su ministerio, vamos al libro de Marcos, por favor, vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 y versículo 15. Vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Es el evangelio. El evangelio que dijimos, que hemos dicho de qué es el evangelio. El evangelio, la palabra evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Pero eso no es el evangelio. Eso es lo que la palabra significa. Pero en sí, ¿qué es el evangelio? Es el conjunto de leyes, es el conjunto de reglas, es el conjunto de mandamientos, es el conjunto de condiciones que Dios da para que podamos estar en el reino de Dios. Veamos el texto otra vez. Veamos el texto. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dos cosas. Número uno, arrepentirte de todos tus pecados. Y número dos, creer en el evangelio. O sea, cumplir las reglas establecidas por Dios. Hace un momento dijimos, el evangelio es el conjunto de reglas, es el conjunto de leyes, es el conjunto de mandamientos, es el conjunto de condiciones que Dios pone para que seamos dignos de estar con Cristo en su reino, de estar con Cristo en la gloria. Entonces, hermano, vamos a ir paso por paso. El reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios necesita un rey, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, para ser rey, tiene que tener un reino sobre el cual reinar, somos nosotros. ¿Sí? Todo reino, donde usted vaya, todo reino tiene reglas y leyes. Nosotros aquí en América conducimos por el lado derecho de la autopista. ¿Sí? En Europa conducen del lado izquierdo, ¿correcto? Conducen del lado izquierdo. Y tú puedes decir, toda mi vida he vivido en América y tengo que conducir por el lado derecho. No. Si estás en Europa tienes que conducir por el lado izquierdo. No importa en qué reino hayas estado, cuando tú vas a entrar al reino de Jesucristo, tienes que someterte a las reglas, y las reglas del reino de Jesucristo es el evangelio. Por eso Cristo dice, arrepiéntete
y vive de acuerdo a las reglas. O en otras palabras, creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Esa es la ley, esas son las reglas establecidas por Dios para que podamos ser dignos de estar con Cristo en su reino. Ahora, vamos a ver en esta tarde el poder que Dios ha dado al Evangelio en el reino de Dios. Primero, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1, 16. A ver, porque no me avergüenzo, ya lo tenemos, fíjese bien, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿No me avergüenzo de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para, dígalo, para salvación. A todo aquel que cree, en el Evangelio. ¿Qué dijo Cristo? El reino de Dios se ha acercado, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Si nosotros, fíjese bien, el Evangelio tiene poder para salvar, para salvarnos. Entonces, hermanos, si nosotros queremos realmente estar en el reino de Jesucristo, tenemos que hacerlo a través de la obediencia al Evangelio, que es la ley, del reino de los cielos. Hace tiempo una persona vino de Estados Unidos y un mexicano vino de Estados Unidos y dice, se empezó a burlar de nuestras leyes. Y una de las cosas que se burlaba era de los anuncios en la vía libre. En la calle decía, por ejemplo, no, ¿cómo decimos nosotros no estacionarse? Ponemos no y luego en un círculo una E. Y todos sabemos que es no estacionarse. Y él decía, no E. ¿Qué es eso? No E. ¿Quién entiende eso? Y le dije, las personas que vivimos en México. Las personas que vivimos en México, esas leyes, esa forma de escritura se escribieron para los mexicanos. Y las personas que quieren venir a estar aquí en México tienen que aprender a vivir bajo esas reglas. Y las personas, Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y las personas que quieren ser parte del reino de los cielos tienen que, número 1, arrepentirse. Y número 2, creer en el Evangelio. Porque esas son las reglas bajo las cuales vivimos en el reino de los cielos. Y no importa, por eso Pablo dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque va a haber personas que se van a burlar de estas reglas. Va a haber personas que van a criticar nuestras reglas. Van a haber personas que no están de acuerdo. Pero no importa, estas reglas solamente son para los que vamos al reino de los cielos. Y tenemos que aprender a someternos a estas reglas. Dice que estas reglas, ponga atención a esto, estas reglas son las que tienen el poder para salvarnos. Vea el versículo 16. Está ahí en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que son las reglas establecidas por Dios. ¿Sí? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿En qué? ¿En Dios? Sí, pero está hablando del Evangelio. En este texto está hablando del Evangelio. Y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio. Por eso Cristo dice, creer en el Evangelio. Ahora, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, para empezar, mi hermano, este es el poder que Dios le ha dado al Evangelio. Este es el poder que Dios ha depositado en ese conjunto de reglas y de mandamientos que nos ha pedido que los creamos
y que se los obedezcamos. Que los obedezcamos. Ahora, ahorita vamos a ver sobre esto, pero vamos a pasar a primero a los Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Estamos viendo el poder que Dios ha dado al Evangelio para que nosotros podamos ser dignos de estar en el reino de Jesucristo. Y dice el versículo, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, las personas Pablo lo predicó, las personas lo recibieron y ¿qué significa la palabra perseverar? Quedar, vivirlo todos los días. ¿Sí? Perseverar en él, vivir constantemente. Dice el versículo 2, por el cual asimismo, este hablando del Evangelio, por causa del Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El Evangelio, mi hermano, no es una palabra, ni es una acción. Tristemente muchas personas piensan que el Evangelio es aceptar a Cristo. No. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero el Evangelio es todo el Nuevo Testamento. Todas las leyes, todos los mandamientos, todos los requisitos, todas las condiciones que encontramos en el Nuevo Testamento forman parte del Evangelio. Ahora, vamos a ver nosotros el Evangelio. Estamos hablando del poder del Evangelio. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1 y versículo 6. El libro a los Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Y dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí entramos dentro de las reglas del evangelio. Hablamos del poder del evangelio, pero ahora vamos a empezar considerando una de las reglas del evangelio. Es que tiene que ser estrictamente el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de los bautistas, no es el evangelio del pentecostés, no es el evangelio del mormón, del católico, del presbiteriano. Es el evangelio, estrictamente el evangelio del Señor Jesucristo. Algunas personas dicen: ¿ustedes creen que nada más ustedes tienen la verdad? No. La verdad está en la Biblia y nosotros estamos tratando de apegarnos lo más que podemos a esto, porque las personas que no permanecen en el evangelio de Jesucristo no se acercan a Dios, al contrario, son alejados de Dios. Escucha el texto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y este no es el evangelio del pastor Ricardo Maldonado, es el evangelio de Cristo. Si una persona no va caminando estrictamente por el evangelio de Cristo, entonces, mi hermano, lo único que está haciendo es alejarse cada vez más y más de Dios. Su comunión con Dios no persevera, no prevalece, no se queda. Y dice la Biblia: no es que haya otro evangelio, no es un evangelio satánico. No tiene que ser un evangelio satánico. Ese es el evangelio de Cristo, pero pervertido. Significa metiendo el pensamiento del hombre. Cuando el pensamiento del hombre entra a formar parte del evangelio de Jesucristo, el evangelio pasa a ser un evangelio pervertido. Como Cristo dijo a los fariseos, dijo: bien han invalidado el mandamiento de Dios para
guardar vuestra tradición de los hombres. Han dejado de obedecer a Dios para poner por encima del mandamiento de Dios los mandamientos de los hombres. Y eso es lo que marca una diferencia en el evangelio puro y un evangelio pervertido. Todos nosotros sabemos que hoy existen demasiadas doctrinas diferentes. Y todas las doctrinas se hacen diferentes porque el pensamiento del hombre las pervierte. Por eso estamos tratando de quitar nuestro pensamiento para establecer específicamente el pensamiento de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué poder tiene el evangelio en tu relación con Dios? Bueno, aquí dice, si tú sigues un evangelio diferente al de Cristo, te alejas de Dios. Pero si vemos ya un texto que todos conocemos de memoria, segunda de Juan, versículo 9, donde el apóstol Juan dice, si alguno se extravía y no persevera en el evangelio de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en el evangelio de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vamos a verlo, porque pues, acabamos de decir que lo más importante es la palabra de Dios y de repente ya nos fuimos por la memoria, que no nos hemos desviado de la palabra, pero es mejor si usted la ve. Segunda de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es el evangelio de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, las enseñanzas de Cristo es lo que marca la diferencia en que usted tenga o no tenga una correcta relación con Dios y con Cristo. Entonces, cualquiera que se extravía y se aparta del verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, ya no tiene una relación con Dios. Ya no tiene a Dios. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio te acerca a Dios o te separa de Dios. ¿Qué tanto nosotros permitimos que el evangelio se pervierta dejando que el pensamiento del hombre lo eche a perder? Entonces, mi hermano, si nosotros queremos ser parte del reino de Jesucristo, las reglas para poder ser parte de ese reino es cumplir, creer, vivir el evangelio. Vivir el evangelio. Ahora, vamos a pasar a otro punto, hermano. Y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Ahí 2 hojas atrás nada más de donde estamos ahorita en Primera de Juan, en Segunda de Juan. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 17. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y luego dice el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, que es lo que Pedro llama en el versículo anterior la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, los cristianos. Si los cristianos que obedecen el evangelio con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador que no obedece? Regresamos a la última parte del versículo 17, que no obedecen al evangelio de Dios. A ver si lo entendemos. Aquí hay dos ejemplos. En el primer ejemplo, a los cristianos se les llama la casa de Dios, ¿sí? Y dice que los cristianos con dificultad se salvan. Y en el segundo ejemplo, a las personas que no son creyentes, que no son obedientes, porque esa es la palabra correcta.
sea, no es, hermano, no es que las personas no crean en el Evangelio. Aquí no dice que porque no creen en el Evangelio, dice que no lo obedecen. Que son dos cosas muy distintas. Ponga atención al versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que se supone que somos la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que aunque sean cristianos, pero que no obedecen al Evangelio de Dios? La diferencia no está en lo que crees solamente, sino en lo que vives. Y lo que vives se muestra a través de la obediencia al Evangelio. Y luego dice, para concluir esto, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo entiendo esto. Si el justo con dificultad se salva, si el justo, que es el que obedece al Evangelio de Dios, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador que no obedece al Evangelio de Dios? Estos dos textos están unidos. Entonces, mi hermano, el Evangelio es el conjunto de reglas y mandamientos que Dios da. Desde Mateo, yo diría desde Mateo 4:17, que es donde Jesucristo empieza a predicar acerca del reino de Dios, o de Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El domingo pasado yo hablaba de la ley de Cristo, de que muchas personas tratan de justificarse el que no tienen que hacer nada, aludiendo a que no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Bueno, pues la ley de Cristo es todo el Evangelio, mi hermano. Y la ley de Cristo es más dura de cumplir que la ley de Moisés. En la ley de Moisés, a las personas se les permitía odiar a sus enemigos. Lo vimos el domingo, ¿recuerdan? ¿Sí? Decía, oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, tenías libertad de odiar a tu enemigo. Pero Cristo dijo, no, yo os digo que tienes que amar a tu enemigo. Y si las personas piensan que por decir estoy bajo la ley de Cristo, con eso se van a justificar para no hacer nada, están muy equivocados. Porque la ley de Cristo es más difícil de cumplir que la ley de Moisés. Dice Cristo, oíste que fue dicho, no darás carta de divorcio, porque para que no cometas adulterio. Pero podías ver a las demás mujeres y podías codiciarlas. Y Cristo dice, no, nada más es el divorcio. Si tú ves a una mujer con codicia, entonces ya fornicaste con ella. La ley de Moisés decía, si en un pleito una persona te saca un ojo, tú tienes que sacarle un ojo. Y la ley tomaba a aquella persona y lo obligaba a sacarle un ojo a la otra persona. Si te cortan un brazo, todos sabemos la ley lo que llamamos la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo dice, no. Si tu enemigo te saca un ojo, ámalo y perdónalo. ¿Cuál ley es más dura? La ley de Cristo es más dura que la ley de Moisés. Y esa ley es el Evangelio. Es la ley del reino de los cielos. Es el Evangelio. El Evangelio, las personas que viven el Evangelio son los que tienen derecho a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Porque esa es la ley del reino de los cielos.
quiero terminar en esta tarde diciendo, mi hermano. Mire, vamos a 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Ya voy a terminar en esta tarde. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Perdón, estoy en 2 Timoteo. Es 1 Timoteo, ¿verdad? ¿Les dije? 1 Timoteo. Pues no, es 2 Timoteo. Perdón. Creo yo. Versículos 7 y 8. Capítulo. No, discúlpeme, esta cita la escribí mal. A ver. No. Vamos a dejar este punto lo vamos a dejar así, hermano, porque escribí mal la cita y en este momento no la puedo recordar. Pero déjeme terminar en esta tarde diciendo esto. El Evangelio es la ley que Dios ha establecido para que nosotros podamos vivir en el reino de Jesucristo. Eso es definitivo. Ahora, déjeme darle un ejemplo de lo que es el Evangelio. ¿De acuerdo? Déjeme darle un ejemplo de lo que es el Evangelio. Mire, por ejemplo, vamos a buscar 2 citas en esta tarde. Primero busque Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y yo espero que usted ya haya sacado de su mente esta cita que me equivoqué, porque yo no la puedo sacar de mi mente. Me va a estar remordiendo la conciencia aquí toda la tarde. Ok, dije Filipenses, capítulo 1 y versículo... No, capítulo 1, nada más busque el capítulo 1. Y luego, vaya por favor conmigo a Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Muy bien, vamos a leer primero Lucas, capítulo 21. Vamos a empezar con el versículo 34. Fíjese bien. Versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos. Denme un sinónimo, algo ¿de qué está hablando Cristo aquí? Pues cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. ¿Sí? Cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. ¿De qué está hablando? De tu entrada al reino de los cielos. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Cuida tu corazón, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque está hablando del día que Cristo venga, o del rapto, o lo que usted quiera ponerle ahí, que tenga que ver con la eternidad. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Luego dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ponga atención. Velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos. O sea, si usted va a querer ser parte del reino de los cielos, no solamente tiene que ser creyente en Cristo, tiene que hacerse digno de estar con Cristo en la gloria. Tiene que hacerse digno. Por eso el versículo 34 empieza diciendo: cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo poder... Ponga atención y véanme aquí. Los que están en su casita también véanme aquí. ¿Cómo podemos llegar a ser dignos delante de Cristo para que seamos tenidos por dignos de estar en su reino? Y la respuesta está en Filipenses capítulo 1 y versículo 10 y 11. Dice el versículo 10:
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros dígalo, irreprensibles para el día de Cristo. Hermano, ¿qué daría yo por ser irreprensible en el día de Cristo? Ahora, tengo que cuidarme y tengo que procurar ser digno. Versículo 11. ¿Cómo voy a llegar a ser digno e irreprensible delante de Cristo? Necesito llegar a la presencia de Cristo, dígalo conmigo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si usted quiere llegar a la presencia de Cristo irreprensible, y por favor, creo que todos entendemos la palabra irreprensible, que Dios no tenga nada que reprocharnos. Cuando Dios no tenga nada que reprocharnos, entonces seremos irreprensibles, pero también seremos dignos de estar con Cristo en su gloria. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dijo? Que nos puede hacer irreprensibles en la presencia de Cristo. Llegar a la presencia de Cristo llenos de frutos de justicia. Ahora, por eso le digo, mi hermano, si usted quiere estar con Cristo en el reino de Jesucristo, usted tiene que cumplir el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, si usted obedece el Evangelio, usted va a llegar lleno de frutos de justicia. Primero, ¿qué es la primera? Cristo dice en el capítulo 4, vamos a regresar a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y versículo 17. ¿Qué dice ¿qué dice la Biblia en Mateo 4, 17? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. O sea, este es el principio de la predicación de Cristo. ¿Qué fue lo primero que Cristo dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú tienes que arrepentirte. Y en Marcos 1.15 dijo, creed en el Evangelio. Ahora, ya como doctrina y como parte del Evangelio, Cristo empieza su ministerio en el capítulo 5 y versículo 3 diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, si tú crees en el Evangelio, mi hermano, vas a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Dígalo. Para ser una persona pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Y cuando usted sea, hermano, cuando usted logre ser una persona pobre de espíritu, usted habrá puesto un fruto de justicia en su cesto, en su canasta, en su ¿qué? En su morral. No, pues un morral no. Necesitamos un costal. ¿Sí? Seguimos leyendo. Bienaventurados los mansos. Versículo 5. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quieres estar en el reino de Cristo? Tienes que ser pobre en espíritu y manso. Y esos son los frutos de justicia. Y sigue leyendo, y sigue hablando, y sigue diciendo. Por eso, mi hermano, en Mateo capítulo 7, dentro del Sermón del Monte, versículo 19, 7-19, el Señor Jesucristo dijo, todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado al fuego. ¿Y qué dice el versículo 21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no es suficiente creer en Cristo. Tienes que dar buenos frutos. Y los buenos frutos se logran a través de la obediencia al Evangelio. Por eso yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Si nosotros leemos aquí todo esto, mi hermano, le voy a decir algo. Si usted aprende, número uno, si usted quiere estar en el reino de Jesucristo, porque a mí no voy a hablar del infierno, solamente le voy a decir una cosa. Hay dos lugares donde vamos a pasar la eternidad. Uno es el cielo, el reino de Jesucristo, y otro es el infierno. Si
Si usted quiere estar en el reino de Jesucristo, usted tiene que obedecer el Evangelio. Por eso yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Amen con sinceridad. Bendigan de corazón. Saquen el odio de sus corazones. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Perdonen de corazón. No guarden tanto rencor. No odien. El Evangelio, mis hermanos, el Evangelio no es creer en Cristo. El Evangelio son todos los mandamientos que aquí se nos pide que hagamos. Y esos mandamientos, cuando usted los cumpla, entonces cada mandamiento que usted cumpla es un fruto de justicia. Usted no hace frutos de justicia hasta que usted empieza a obedecer a Dios a través del Evangelio. ¿Por qué cree que Cristo dijo que antes de que Dios te perdone a ti, tienes que perdonar a tu enemigo? Esos son los frutos de justicia. Son aquellas cosas que no te gusta hacer, pero que el Evangelio, que Dios a través del Evangelio te pide que hagas, y cuando las hagas son los frutos de justicia con los que te vas a presentar delante de Dios. No son cosas agradables. Y mucha gente se va a burlar de ti, y te va a tildar, y te va a poner apodos. Pero acuérdate de lo que dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es lo que tiene el poder para dejarme entrar al reino de los cielos. Jesucristo es Rey de Reyes, pero solamente reina en aquellas personas que obedecen de todo corazón el Evangelio. Con penas, con burlas, con vergüenzas, con sacrificios, con sufrimientos, pero que no se avergüenzan del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso la Biblia dice: no améis de palabra y de boca solamente, de labios solamente. Tenemos que hacerlo de corazón. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos? ¿Se imaginan ustedes si Dios nos guardara rencor cada vez que le ofendemos? ¿Se imaginan cuál sería nuestra esperanza si Dios no fuese capaz de perdonarnos cada vez que le ofendemos? El Evangelio es que cuando una persona me ofenda, yo tenga la capacidad de perdonarle como Dios me perdonó a mí. El Evangelio es que yo no le guarde rencor a la persona que me ofendió, como Dios no me guarda rencor a mí. Todos sabemos lo que Cristo dijo en Mateo. Cristo dijo: sed vosotros, díganlo, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros no amamos como Dios, ¿cómo vamos a ser como Dios? Si nosotros no perdonamos como Dios, ¿cómo vamos a ser como Dios? Sí saben dónde está este texto, ¿no? Mateo 5, 46. 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No puedes ser perfecto como Dios
guardando rencor. No puedo ser perfecto como Dios si no eres capaz de perdonar. No puedes ser perfecto como Dios si no eres capaz de dejar atrás el pasado. No puedes ser perfecto como Dios, viviendo solamente de las cosas malas que se te hicieron en el pasado. Mi hermano, si tú quieres ser digno de estar con Cristo en la gloria, por favor, vive como cristiano. Si perdonas a tu enemigo, ese es un fruto de justicia. Si amas a tu enemigo, ese es un fruto de justicia. Si eres capaz de sacar el rencor de tu corazón, ese es un fruto de justicia. Si eres capaz de orar por tu adversario, ese es un fruto de justicia. Esos son los frutos con los que tú vas a llegar a la presencia de Cristo, para que Cristo te diga si eres o no eres digno de estar con Él en su gloria. Mi hermano, el orgullo, la soberbia, la vanidad son frutos de la carne. Y por favor, no confunda los frutos de justicia con los frutos del Espíritu. No tiene nada que ver. Los frutos del Espíritu sabemos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Pero lo que Dios te está pidiendo son los frutos de justicia. Los frutos que te hacen ver como una persona justa delante de Dios. Haz un análisis de tu interior, de tu corazón, de tu alma, y analiza qué tanto puedes ser digno de entrar al reino de los cielos si Cristo viniera hoy y te encontrara con el corazón que tienes hoy. Si tu corazón está lleno de amargura, de celos, de rencores, de rencillas, de maldiciones, de odios, ¿podrías vivir con ese corazón en el reino de Dios? Quizá tú estés diciendo, no, es que ya cuando llegue allá ya voy a cambiar. No. Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios. Búscalo aquí. Deja que Dios reine en tu vida. Tú no vas a cambiar allá. Cristo no viene a llevar a los que van a cambiar allá. Cristo viene a llevar a los que son dignos de estar con Él en su gloria. Usted dirá, pastor, pero ¿quién es digno? Bueno, si nadie es digno de estar con Cristo en la gloria, Cristo no se va a llevar a nadie. Pero los que estén con Cristo tienen que ser dignos de estar con Él. Por eso Cristo dijo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tú decides en qué grupo vas a estar. Y lo que tú decidas decidirá también tu eternidad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos honra y gloria porque has querido
darnos la oportunidad y el privilegio de conocer tu palabra y tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en obra, porque si no, vamos a ser como aquellas ciudades, como Corazín y Betsaida, que tuvieron el privilegio de ver a Cristo caminar por sus calles y no supieron arrepentirse para entrar al cielo. Y Cristo les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, hace tiempo que sentados en ceniza y silicio se habrían arrepentido. Si nosotros no ponemos en práctica tu evangelio, si nosotros no vivimos el evangelio, Señor, seremos como Corazín y como Betsaida. Mereceremos más castigo que los que nunca te conocieron. Por tanto, Señor, ayúdanos a vivir el evangelio en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a vivir en una manera en que al presentarnos delante de ti nos veas como personas dignas de estar en tu reino. Perdona nuestras incapacidades y, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida y te rogamos que por favor la uses para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.